Hola, soy Catalina Zafón, coach de fin de ciclos. Acompaña a cerrar capítulos para después de una transformación abrir nuevos capítulos en conciencia y con nuevas posibilidades. Hay muchos eventos en la vida que nos invitan a cerrar ciclos. La ruptura de las relaciones de pareja o los cambios en las relaciones familiares, los cambios profesionales, los cambios laborales, la muerte, la enfermedad o simplemente el hecho de cambiar, de querer cambiar la manera como llevamos la vida y quererla cambiar por un esquema diferente y novedoso. En mi último video de YouTube y en mis últimos posts de Instagram y Facebook he tratado el tema de la transformación, del gran reto que implica asumir un proceso de transformación. Y hoy seguiremos con la pregunta de por qué es tan difícil la transformación y cómo trascender un recuerdo doloroso o una memoria dolorosa. Cuando hay algún evento en la vida que ha causado un alto impacto para nosotros, la mente reproduce ese evento y lo revive como si estuviera pasando otra vez. Y la mente lo revisa y lo repite hasta que hay un punto en que la mente se apaga, no es necesario más y se queda la emoción y el sentimiento asociado a él. Por ejemplo, un hombre o una mujer que ha sufrido en su vida, en su infancia, un caso de maltrato físico o psicológico. Esa persona ha revivido tantas veces ese maltrato que ya en este momento, en su adultez, tiene solamente la emoción y el sentimiento muy fuerte. Y entonces en la mente se quedan como etiquetas, la etiqueta de maltratado, baja autoestima, dolor, sufrimiento, resentimiento, agresividad, y todas estas características marcan nuestra identidad y lo que llamamos nuestra personalidad. Pero cuando nosotros decidimos trascender un recuerdo, una memoria dolorosa, la mente se despierta y ve lo apegado que hemos estado a todas esas etiquetas de la identidad y que estamos dispuestos a dejar para poder vivir otra experiencia. La transformación entonces supone dejar un estado conocido para ser reemplazado por un nuevo estado para poder generar nuevas experiencias. Todo empieza en la mente, con la decisión de dejar de operar de una manera conocida para innovar y buscar una nueva manera de proceder. ¿Qué pasa? Que la mente es capaz de producir muchos pensamientos nuevos. Digamos en el ejemplo de este caso de esta persona que en su infancia fue maltratada. Su mente puede empezar a producir pensamientos de una vida constructiva, tranquilidad, paz, felicidad, y puede llenarse de pensamientos y de repetirlos muchas veces. Pero ¿qué pasa? El problema no está ahí. El problema es que si sus emociones siguen conservando la memoria de culpa, sufrimiento o resentimiento, va a haber una incoherencia entre la mente y las emociones, y esas emociones se van a oponer a lo que la mente está empezando a producir, y entonces el orden se rompe. ¿Qué pasa? Que el cuerpo se empieza a oponer porque como tenía la identidad de una manera, él tenía fijado su yo de una manera y dice, pero si yo dejo de ser así, dejo de ser yo. Entonces hay una confusión y un caos que se produce y por lo tanto una oposición. Joe Dispenza ilustra esto con un ejemplo muy bueno en su libro Breaking the Habit of Being Yourself en inglés, que es el original, o Deja de ser tú, la versión en español. Él dice que hay un caballo que ha estado adaptado a vivir en un establo toda la vida o mucha parte de su vida, y él está ya acostumbrado a dar vueltas por ese establo cerrado. Entonces su mente no necesita hacer ningún esfuerzo, puede apagarse porque su cuerpo hace todo por él. Él hasta puede cerrar los ojos y su cuerpo automáticamente camina circularmente por este establo. Pero ¿qué pasa? Un día llega un jinete que dice, pero este caballo está bueno, está en buena salud, me lo voy a llevar a la pradera para poder trotar y galopar con él. Entonces el jinete se monta en el caballo y el caballo se va a oponer porque no quiere que lo saquen de lo conocido. El caballo va a tener que hacer una pelea muy grande porque va a querer seguir siendo ese cuerpo que hace todo automáticamente, y el jinete va a tener que dar una pelea en el mejor sentido de la palabra para poder sacar a este caballo del confort en el que está y poderle mostrar el mundo y pues mostrarle su propia potencialidad.
¿Qué pasa? El caballo es el cuerpo con la mente apagada y el jinete es la mente prendida. En un momento ese jinete va a estar en oposición con el cuerpo porque no va a haber coherencia entre el uno y el otro. Pero si el jinete insiste y saca este caballo y logra sacarlo, va a haber un momento en el que el caballo va a descubrir el mundo y va a querer seguir por esa pradera. Para pasar del antiguo yo, es decir, el caballo en el establo, al nuevo yo o el caballo en la pradera, hay que atravesar una turbulencia que se expresa en la oposición del cuerpo y las emociones a seguir la nueva mente. El cuerpo y las emociones mandan una señal de oposición al cerebro que se expresa en las voces del ego. Todos las conocemos. Esto es imposible, no lo vas a lograr, tú no puedes con esto, no mereces, no eres suficiente. Y todas esas voces opositoras que nos invitan a no seguir adelante y a parar el proceso de transformación. Esa turbulencia es incómoda, es difícil, pero es la única manera de pasar de una mente dormida a operar con una mente despierta en la que mente, cuerpo y emociones estén en coherencia. La verdadera transformación implica estar dispuesto a entrenar mente, cuerpo y emociones. El propósito de entrenar la mente, las emociones y las acciones es cambiar la química interna, los circuitos neuronales y las conexiones sinápticas en el cerebro para generar una nueva forma de pensar, de sentir y de actuar. Volvamos a nuestro ejemplo de la persona que fue maltratada durante su infancia y que quiere pasar a otra cosa en su vida. Esa persona está produciendo unos nuevos pensamientos de una vida constructiva, tranquila y feliz, y está empezando a evaluar todo su sistema de emociones y revisando sus creencias, revisando sus merecimientos, su autoestima, el valor de sí mismo para poder empezar a cambiar todas esas etiquetas. Cada experiencia es un medidor que nos sirve para saber cómo vamos en el proceso. Entonces, si esta persona reacciona de una manera agresiva, por ejemplo, puede revisar qué creencias todavía están operando y qué puede hacer para recalibrar el proceso. Esto es un proceso de evolución constante. La transformación no ocurre de la noche a la mañana. Un gusano no se vuelve mariposa en un segundo. Es un proceso de cambios y de ir ajustando para lo que se quiere lograr. La verdadera transformación supone una decisión consciente y un compromiso radical de atravesar la turbulencia hasta que ésta termine. Cuando honramos nuestra decisión y nuestro compromiso, cada vez más nuestro comportamiento y nuestras emociones van a responder más a esa nueva mente. Entonces, los hábitos que teníamos tan integrados de sufrimiento, culpa o agresividad o cualquier otro van a empezar a reducirse porque cada vez va a haber menos conexiones sinápticas que los mantengan. Ya nos estaremos entonces alejando del condicionamiento y del programa que nos tenía anclados en el antiguo yo. Y claro, las voces del ego van a presentarse como siempre, pero como estaremos más despiertos y más conscientes, tendremos la opción de no seguirlas y de atravesar la turbulencia. Cuando mis acciones y mis emociones responden a mi nueva mente despierta, todo estará en coherencia. Ya no habrá más oposición, es decir, la turbulencia habrá pasado y por lo tanto la transformación habrá ocurrido. Y en ese momento estaremos preparados para traer nuevas experiencias a nuestra vida. La gente me habla mucho que le están ocurriendo milagros, cosas imposibles y maravillosas, pero no se trata de milagros, se trata de constatar que es la consecuencia de esa decisión y de ese compromiso radical de haberse transformado y de haber dejado un esquema antiguo para abrir uno nuevo. Ahí se abren nuevas posibilidades, nuevas perspectivas y evidentemente la vibración sube y estaremos abiertos a nuevas experiencias. En este nuevo estado siempre tenemos la elección de decidir cómo pensar y cómo actuar. Ya sabemos muy bien cómo lo haría nuestro antiguo yo. Ahora el reto es mirar cómo lo haría nuestro nuevo yo. Así es que te pregunto,
te invito a hacerte estas preguntas. ¿Cómo puede actuar mi nuevo yo ahora? ¿Cómo actuar y sentir en este estado nuevo de conciencia? ¿Y qué hay de nuevo en mí que me permita una mejor comprensión de esta situación? Así es que te animo a seguir en el proceso, a cruzar la turbulencia y no retroceder, porque la turbulencia es difícil, pero es temporal. Solo así se dará una verdadera transformación. Este proceso es un proceso de amor basado en el respeto propio, en la vulnerabilidad y en la autocompasión. No se trata de un proceso riguroso, lleno de dureza y de imposición. Ese camino es mucho más difícil. Así es que si estás en un proceso de transformación o quieres empezar uno o estás en plena turbulencia, compárteme tus inquietudes, que estoy aquí para acompañarte en el proceso y así vamos creciendo juntos. Muchas gracias y hasta muy pronto.